Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Eduardo, soy el coordinador de UNICEF en los estados de Guerrero y Michoacán, y hoy estoy con vosotros para compartir un poco, bueno, para hacer una hazaña, porque voy a compartir con vosotros lo que son los descubrimientos y las investigaciones de 150 años de ciencia, neurología, sociología, psicología, en 15 minutos. En 15 minutos de una presentación en la que os voy a hablar de las maravillas del cerebro humano, del desarrollo infantil. Pues vamos con ello. Os voy a descubrir algo fascinante. El desarrollo de la primera infancia en realidad ha estado como encerrado o ha sido oculto un poco para nuestro saber hasta hace bien poco. Pero lo que sucede en el cerebro humano, particularmente desde la concepción hasta los 3 años, es algo absolutamente extraordinario. La conectividad del cerebro humano en ese corto periodo de tiempo supone una ventana de oportunidad única que va a sentar las bases de nuestra existencia por el resto de nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede en esos años? Dejadme enseñaros. En realidad la vida es como todos experimentáis, es un transcurso, es un camino que empieza desde que somos concebidos y parece que es un transcurso sin pausa, pero sin prisa. Día a día, cada día tiene sus 24 horas, pero lo cierto es que hay momentos en la vida que son especialmente, significativamente importantes para la construcción de nuestra vida. Hay como momentos claves. Y el momento más clave en nuestra existencia, aunque muchas veces pues no somos conscientes y de hecho cuando somos adultos pues no lo recordamos, es nuestra primera etapa, el desarrollo infantil. El desarrollo infantil normalmente está dividido en tres momentos de la vida, que van a ser el eje de lo que somos, nuestro sistema neuronal, nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Desde el mismo nacimiento, esas 100.000 millones de neuronas no están particularmente bien conectadas. Entre cada conexión entre neuronas, las neuronas no están, digamos que no están pegadas, no están juntas, pero se hablan entre ellas con un pequeño impulso eléctrico al que llamamos sinapsis. Cuando nacemos, pues esas sinapsis no son tantas. En realidad un niño recién nacido es algo fantástico y es algo bello y nos produce muchísima ternura, pero no sabe hacer muchas cosas, ni siquiera sabe hablar, ni siquiera sabe andar, ni siquiera ve, de hecho. ¿Qué es lo que sucede desde el momento del nacimiento? El momento del nacimiento y por el intercambio con el medio ambiente sucede una auténtica revolución dentro del cerebro. Las neuronas empiezan a hablarse, empiezan a conectarse. Y empiezan a conectarse a una velocidad increíble hasta los 3 años. En los 3 años se produce el momento de máxima conectividad cerebral. Y desde los 3 años a los 6 años esa conectividad desciende. ¿Es que los niños empiezan a ser menos inteligentes? No, en absoluto. Lo que sucede es que el cerebro se hace más especializado. Yo os voy a concentrar lo que pasa en este periodo de la vida, desde concepción o preconcepción hasta que se entra en la primaria, hasta los 6 años, 6, 8 años, en solamente 4 mensajes. Solamente 4 mensajes. Toda la ciencia, todas las investigaciones, nuestros descubrimientos, nuestro saber sobre el desarrollo infantil en 4 mensajes. 4 mensajes muy sencillos para que sea claro para todo el mundo. El primer mensaje es que nuestro ADN no es nuestro destino. Nuestro ADN es un conjunto de posibilidades genéticas que va de la mano con lo que es el medio ambiente en el que nos desarrollamos, en el que ese ADN se va abriendo paso, se va descifrando, se va conectando, se va encendiendo como si fuesen pequeños interruptores. En ese aspecto, muchas veces yo probablemente imagino que vosotras y vosotros habéis oído esta gran pregunta de la humanidad. ¿Somos naturaleza? ¿Somos un destino? ¿Somos como está todo previsto desde el momento que nacemos por el material genético que heredamos de nuestros progenitores, de nuestro padre y de nuestra madre?
¿O somos más bien el resultado del medio ambiente y de dónde nacemos, dónde existimos, dónde nos relacionamos con otros? Pues es un poco las dos cosas. Somos el resultado de nuestra potencialidad y cómo nuestra potencialidad se desarrolla y se enciende, como esos interruptores, a través de nuestra conexión con el medio ambiente. Como somos mamíferos, curiosamente, esa conexión de las neuronas, esas sinapsis, necesitan de un ingrediente que, si me permitís, suena un poco cursi, ese ingrediente del amor, ese ingrediente de la afectividad, pero eso es lo que el ser humano como mamífero es un ingrediente de la evolución que nos ha hecho ser lo que somos. Entonces os voy a enseñar con un pequeño vídeo qué es lo que sucede en nuestro cerebro y cómo esas conexiones del cerebro, cómo las neuronas se conectan, cómo esas sinapsis se crean o se destruyen, cómo se refuerzan o cómo se debilitan y desaparecen. A child's experiences during the earliest years of life have a lasting impact on the architecture of the developing brain. Genes provide the basic blueprint, but experiences shape the process that determines whether a child's brain will provide a strong or weak foundation for all future learning, behavior, and health. During this important period of brain development, billions of brain cells called neurons send electrical signals to communicate with each other. These connections form circuits that become the basic foundation of brain architecture. Circuits and connections proliferate at a rapid pace and are reinforced through repeated use. Our experiences and environment dictate which circuits and connections get more use. Connections that are used more grow stronger and more permanent. Meanwhile, connections that are used less fade away through a normal process called pruning. Well-used circuits create lightning-fast pathways for neural signals to travel across regions of the brain. Simple circuits form first, providing a foundation for more complex circuits to build on later. Through this process, neurons form strong circuits and connections for emotions, motor skills, behavioral control, logic, language, and memory during the early critical period of development. With repeated use, these circuits become more efficient and connect to other areas of the brain more rapidly. While they originate in specific areas of the brain, the circuits are interconnected. You can't have one type of skill without the others to support it. Like building a house, everything is connected, and what comes first forms a foundation for all that comes later. Como habéis visto en ese vídeo en inglés con subtítulos en español, el desarrollo neuronal, esa conectividad del cerebro, es como una construcción, como una casa, y todas las áreas del cerebro, desde el córtex frontal, que es el área de racionalidad, que nos separa un poco, de hecho, de nuestros más cercanos familiares en el árbol biológico, que son los simios, que son los chimpancés, el córtex frontal, y otras áreas del cerebro, por ejemplo la parte superior que controla nuestras capacidades motoras, la parte más inferior, la amígdala, que controla el sistema de estrés, todas las diferentes áreas de audición, visión, imaginación, invención, relación, todas esas áreas se van conectando y se van reforzando para crear quiénes somos, ¿no? Y eso pasa esencialmente en los 3 primeros años de nuestra existencia. Os voy a enseñar otro pequeño vídeo para que veáis también cómo la interacción con el medio y sobre todo con nuestros cuidadores esenciales, que normalmente suelen ser nuestras madres, nuestros padres, o también pueden ser nuestros abuelos, o depende también de cómo se forma la familia, y en el siglo XXI pues hay también modelos de familia que son diferentes de lo que eran los modelos tradicionales, y que también, sin embargo, pueden crear un medio ambiente perfecto y muy ideal para el desarrollo infantil, el desarrollo de los niños.
The key to forming strong brain architecture is what's known as serve and return interaction with adults. In this developmental game, new neural connections form in the brain as young children instinctively serve through babbling, facial expressions, and gestures. And adults return the serve, responding in a very directed, meaningful way. It starts very early in life, when a baby coos and the adult interacts and directs the baby's attention to a face or hand. This interaction forms the foundation of brain architecture upon which all future development will be built. It helps create neural connections between all the different areas of the brain, building the emotional and cognitive skills children need in life. For example, here's how it works for literacy and language skills. When the baby sees an object, the adult says its name. This makes connections in the baby's brain between particular sounds and their corresponding objects. Later, adults show young children that those objects and sounds can also be represented by marks on a page. With continued support from adults, children then learn how to decipher writing and eventually to write themselves. Each stage builds on what came before. Ensuring that children have adult caregivers who consistently engage in serve and return interaction, beginning in infancy, builds a foundation in the brain for all the learning, behavior, and health that follow. Dejadme enseñaros otra diapositiva que yo creo que os va a fascinar, otra diapositiva bien interesante. Aquí veis con estas imágenes lo que estaba explicando sobre la conectividad de nuestras neuronas, cómo esa conectividad se multiplica enormemente desde el momento del nacimiento hasta más o menos los 3 años. Las neuronas van hablándose entre ellas, esas sinapsis se van creando, de hecho se van creando a una velocidad vertiginosa. En la época en la que somos bebés, y ya sé que no nos acordamos de esa época, sin embargo, insisto, es la época más importante de nuestro desarrollo, de nuestra vida, por segundo se crean entre 750 hasta 1 millón de nuevas conexiones neuronales cada segundo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay una verdadera revolución dentro del cerebro de un bebé, que ese momento es el de máxima actividad cerebral que vamos a experimentar en nuestra vida. Por eso los niños tienen que dormir más de 12 horas, porque están exhaustos, lo están descubriendo todo, están aprendiendo a quiénes son, están aprendiendo el medio. Cuando nacemos no sabemos, nacemos como tabula rasa, no conocemos, tenemos que aprenderlo todo y el cerebro realmente se pone a esa labor. A los 3 años, cuando ya estamos aterrizando a cómo somos, la conexión del cerebro equivale a 10 veces todas las conexiones que existen hoy en día en la red de Internet. 10 veces todas las conexiones que existen en Internet por segundo es lo que está sucediendo dentro del cerebro de un bebé. Y en ese momento empieza a haber menos conexiones hasta más o menos los 6 años, cuando hay una estabilización de las conexiones cerebrales, de las sinapsis, que son más o menos como 3 veces todas las conexiones que existen en la red de Internet hoy en día. Y en ese momento ya nos estabilizamos. Segundo mensaje, y este mensaje es fundamental. El tiempo no vuelve atrás. Tenemos una ventana de oportunidad que no se va a repetir nunca en nuestra existencia. Y de hecho, cuanto antes, mejor. Y hay estudios bien interesantes al respecto. De hecho, James Heckman es un economista que estudió el desarrollo infantil, se llevó el premio Nobel por estudios sobre el desarrollo infantil. Básicamente dice que es el momento donde más réditos va a dar nuestras inversiones, porque si invertimos en programas en desarrollo infantil, ahí es donde más posibilidades tenemos para tener éxito y para tener un mayor impacto de nuestras intervenciones. Aquí os estoy enseñando dos cerebros de 2 niños de más o menos la misma edad, de unos 8 años. Ambos son cerebros de 2 niños rumanos, porque estos pertenecen a un estudio enorme que dio lugar al principio de la deinstitucionalización global o esfuerzos para deinstitucionalizar niños en todo el mundo, que fue el estudio Bucarest, sobre orfanatos durante el tiempo del dictador Ceausescu en Rumanía.
Esta no es una clase de historia, sino que es un diálogo sobre desarrollo infantil. Aquí, en estas dos imágenes de estos dos cerebros, veis a la izquierda, espero que sea a vuestra izquierda, es a mi izquierda, hay un cerebro sano. Este era un niño que estaba en una institución, pero que se institucionalizó tarde y salió de la institución y fue beneficiario de programas de estimulación, de programas infantiles. Aquí en este cerebro veis mucha actividad, sobre todo en el córtex frontal, veis esas manchas rojas que representan la actividad cerebral, la actividad eléctrica, y este cerebro está muy conectado. Sin embargo, si veis el otro cerebro, el cerebro del lado derecho, es un niño también más o menos de la misma edad, pero esto fue un niño que fue institucionalizado antes de los 2 años. Eso son malas noticias. No sé si era niño o niña, lo confieso, pero veis que es un cerebro que está muy desconectado. Hay áreas en ese cerebro en el que ni siquiera hay color. Hay muy poquita, muy baja actividad eléctrica. Y si veis el córtex frontal, hay muy poca actividad. Sin embargo, la parte más de la amígdala, hay una mancha roja fuerte ahí, que es más bien el área de la respuesta del estrés del cerebro. Aunque invertamos mucho tiempo en esta niña o niño, va a ser muy difícil superar que esta falta de estimulación durante los primeros años de existencia, porque esa ventana de oportunidad no vuelve. Va a ser muy difícil que este niño tenga éxito en la vida. Esto se debe al concepto de plasticidad. ¿Qué es el concepto de plasticidad? Lo expreso aquí es una gráfica muy sencilla de la Universidad de Harvard, que solamente son 2 líneas. La plasticidad, como veis, esta línea roja, que desciende muy rápidamente del lado izquierdo hacia el lado derecho, desciende muy rápidamente. El lado izquierdo son los niños más pequeños desde el nacimiento, y el lado derecho es más hacia pues el transcurso de la vida. Rápidamente, a los 10 años, la plasticidad del cerebro ha descendido increíblemente. Esa ventana de oportunidad se ha cerrado, ¿no? Y el esfuerzo, que es la línea negra, que el cerebro debe hacer para aprender, para absorber y para descubrir, es mucho mayor. Por eso los niños pequeños aprenden tantísimas cosas tan rápido. A hablar, a comunicarse, saben quiénes son, saben quién es su familia, saben dónde están, tienen un sentido de identidad. Todo eso sucede en los primeros años de la existencia, en el desarrollo infantil. Y se me olvidaba decir que en realidad la plasticidad desciende, pero no se convierte en 0. Todos podemos aprender, y por eso estoy muy contento de que, como veis, la línea roja nunca toca la base de decir que no hay plasticidad. Por eso podemos seguir aprendiendo idiomas, podemos seguir aprendiendo cosas. No soy ningún determinista y no debemos ser deterministas. El cerebro tiene unas capacidades increíbles. Lo que sucede es que en términos de eficiencia y de buscar resultados cuando intervenimos, sobre todo en políticas públicas, tenemos muchos más resultados y es mucho más sencillo cuando intervenimos cuando intervenimos con niños más pequeños. El tercer mensaje, recordáis los otros 2, ¿verdad? El primer mensaje era que el ADN no es tu destino y que el ADN y el medio ambiente van unidos de la mano. El segundo es que el tiempo tiene mucha importancia y que el tiempo no vuelve y que hay áreas de oportunidad, y el área de oportunidad de los niños es la mayor ventana de oportunidad para intervenir y para desarrollarse. El tercero nos habla de los riesgos, digamos, en el desarrollo, del estrés. El estrés como un elemento que puede descarrilar el desarrollo de un niño. Pero hay 3 tipos de estrés. En realidad esto es un poco artificial decir que hay 3 tipos de estrés, porque yo creo que cada experiencia de estrés es distinta, pero más es para simplificar y para que entendamos cómo el estrés interviene o afecta al desarrollo infantil. El estrés positivo, fantástico. El estrés positivo lo necesitamos. Un niño cuando va por el primer día del parvulario o del kindergarten o de preescolar, no sé cómo lo llamáis, cuando un niño de 3 años va con un grupo de niños y deja a sus padres o a sus cuidadores por primera vez, eso es profundamente estresante. Puede ser incluso hasta traumático, depende de cómo se lleve ese día. Pero nadie puede negar que eso es algo muy positivo para el niño. El niño empieza a descubrir la relación con los demás,
a tener independencia. Un niño de 3 años puede tener experiencias bien ricas, que son estresantes, pero que son muy buenas para el desarrollo. El segundo estrés es el estrés tolerable. Un estrés que nos pasan cosas que no son particularmente agradables, pero, por ejemplo, pues no sé, tenemos un accidente, nos caemos, tenemos que ir al hospital, o no sé, tenemos un amigo nos quita el juguete, también eso puede ser también traumático, sobre todo si es tu juguete preferido, la muñeca o el coche, el carro de una niña, o no sé, el laboratorio científico de un niño o de una niña. Eso puede ser muy estresante, pero también puede llegar a ser incluso positivo. Tenemos también redes sociales y redes afectivas que nos ayudan a mitigar lo que puede ser un impacto negativo de una situación que no es particularmente agradable. Pero el tercero es muy importante, porque el tercero sí que puede descarrilar, sí que nos puede quitar esa trayectoria que pensamos que es tan lineal y tan positiva del desarrollo infantil. Es el estrés tóxico. ¿Qué es el estrés tóxico? El estrés tóxico puede ser causado por ejemplo, un evento muy traumático. Un evento muy traumático, y eso es muy puntual, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de los padres, la pérdida de una madre a la que tenemos un apego psicosocial muy importante, que es algo muy necesario para crear las condiciones de desarrollo, si la madre de repente desaparece o el padre de repente desaparece. Pero también puede ser, por ejemplo, por situaciones muy traumáticas que nunca debieran existir. Por ejemplo, la violación de un niño o de una niña, o el abuso sexual. Eso puede crear respuestas de nuestro sistema de estrés, que pueden afectar toda la estructura de quienes somos, toda la estructura cerebral, que va a ser la base de nuestro aprendizaje, de nuestra relación con los otros. El estrés tóxico puede ser también causado por la respuesta constante y permanente del estrés, del sistema de estrés, que en realidad lo que hace es una especie puede ser incluso una lluvia muy fuerte de hormonas, de cortisona, de adrenalina, que crean cambios muy importantes en el cuerpo, desde que sube el pulso, o sube la agitación, o se dilatan las pupilas, que son cosas que vosotros conocéis, pero dentro del cerebro hay también reacciones como las desconexiones en el cerebro. Por ejemplo, si nos va a atacar un león, entonces la respuesta del estrés se dispara, menos mal, ¿no? Podemos hacer 3 cosas. Podemos defendernos, podemos huir, o nos quedamos congelados. Si es el caso de la aparición de un león, no es una buena cosa quedarse congelado. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? El cuerpo se acelera y va a tener reacciones espontáneas y rápidas para poder responder a esa respuesta. Pero si eso es constante, si por ejemplo un niño o una niña es expuesta a la violencia, a la negligencia, si es víctima de violencia constante, de falta de estimulación constante, si esa respuesta de estrés es constante, entonces, como habéis visto también cómo funciona la conexión neuronal, esa sinapsis, entonces lo que sucede es que empieza a haber esas desconexiones, y esas desconexiones constantes, por ejemplo, con el córtex frontal, con nuestra capacidad racional o pacífica o empática para resolver problemas, empieza a desaparecer. Ese proceso que habéis visto también en el vídeo, que se llama la poda, algunas conexiones que se debilitan y desaparecen. Y sin embargo, la respuesta de estrés se refuerza, con lo cual tenemos niños que están siempre a la defensiva, preparados siempre para responder agresivamente. Niñas que no son empáticas, niñas que no están conectados con el mundo exterior, niñas que no van a alcanzar el potencial genético con el que nacieron, porque las circunstancias y el estrés tóxico va a descarrilar ese proceso maravilloso que es el desarrollo humano. Es un vídeo sobre un experimento que se hace entre lo que es la comunicación de la madre y el niño. También tenéis algún vídeo en esta presentación
padres. Hay muchos vídeos en YouTube que son bien interesantes sobre este experimento que se llama still face en inglés, como la cara metálica o la cara sin expresión. En realidad, la comunicación entre nuestros cuidadores y el niño, el bebé, esas comunicaciones un poco sonsas, un poco sin sentido, que hacen la madre y el niño, cómo se ríen, cómo conectan, cómo señalan el mundo exterior, son las comunicaciones más importantes de nuestra vida, mucho más que las lecciones más académicas y más increíbles cuando hacíais el doctorado, la maestría o gente en la universidad. Porque esa comunicación de los cuidadores con los niños pequeños que todavía no saben hablar son esos interruptores que van a iluminar el cerebro y que van a aumentar esas conexiones cerebrales. En el vídeo vais a ver algo muy interesante. La mamá o el papá, si veis en los otros vídeos, conectan y están descubriendo el mundo juntos. El niño apunta alguna cosa y la mamá responde. El niño dice algo y la mamá responde. O la mamá dice algo y el niño responde. Se ríen juntos, o hacen muecas, o dicen tonterías. Y eso están construyendo ese afecto y esa relación entre los dos, y el cerebro está en ebullición absoluta. Pero si de repente la madre o el cuidador deja de interactuar, vais a ver cuál va a ser la reacción del niño. El niño llega a perder completamente la compostura. El niño se da cuenta inmediatamente. Son muy sensibles, son como esponjas que lo absorben todo. No pasa desapercibido para el niño o para la niña. Enseguida la niña descubre y empieza a intentar tirar la atención, utiliza todas sus artimañas, todas sus herramientas, y la mamá no responde. Solamente 2 minutos, ya vais a ver ese vídeo. Porque 2 minutos son muy importantes en la vida para un niño. Nosotros adultos 2 minutos pensamos que no es nada, excepto cuando estamos esperando el autobús o cosas así. Pero sin embargo, cada segundo, como os he dicho antes, puede llegar a ser una lección de vida. Por eso es importante que no ninguneéis lo que puede ser la importancia de todas las relaciones y de todos los momentos con vuestras hijas o con vuestros hijos. Cada segundo hay entre 750 hasta 1 millón de nuevas conexiones neuronales. No desperdiciéis ni un solo momento. Por eso los niños son agotadores, ¿no? Las niñas son agotadores porque cada 10 minutos, 10 minutos es el máximo tiempo de concentración de un niño sobre una materia en particular. Siempre tenemos que cambiar de juegos, de actividades, de historias, hablar con ellos de cosas muy distintas, cambiar actividades. Así es el desarrollo de un niño. Maravilloso, pero bien cansado. Un trabajo muy difícil. Fantástico, pues ya sois expertos en neurología y desarrollo infantil de las niñas y los niños. Un cuarto mensaje para cerrar y para irnos con una buena noticia, ¿no? O con un buen sabor de boca, porque no quiero dejaros con esa sensación incómoda de ese experimento de la cara de metal y de esos momentos cuando los niños están estresados y cambia completamente incluso la estructura, la composición hormonal y química del cerebro. El cuarto y el último mensaje. Acordaos de los otros 3, ¿verdad? El ADN no es vuestro destino. El tiempo no vuelve, una ventana de oportunidad. El tercero es el estrés. Puede ser positivo, pero puede descarrilar nuestro desarrollo. Y el cuarto, un mensaje bien sencillo, que a veces se nos olvida. Las niñas, los niños, no son un programa. Las niñas, los niños, son seres humanos extremadamente complejos. En un momento increíblemente sutil y muy importante para convertirse en lo que un ser humano es, con sus sueños, sus ideas, su imaginación, sus afectos, sus relaciones. Por eso es muy importante que a las niñas y a los niños les demos ese medio ambiente que posibilite que todo su potencial genético se desarrolle de forma sana y se construya de forma sana para poder llegar a ser lo que
la vocación de cada uno de los genes para llegar a alcanzar la potencialidad que tienen esos niños y niñas. Y por eso necesitamos que todos los agentes que están alrededor de las niñas y niños, sobre todo los más vulnerables y aquellos que pueden tener más problemas y tienen más riesgos de descarrilamiento o de problemas de desarrollo, necesitamos que todos trabajemos juntos. Desde las instancias de educación, apoyos de preescolar, apoyos del kindergarten, los parvularios, depende de cómo lo llamáis en cada país, las instancias de salud, tremendamente importante, la importancia de las vacunas, de una atención de salud muy estricta, nutrición. Hasta el 75% de todos los nutrientes que un bebé ingiere son utilizados para alimentar un solo órgano en el cuerpo humano, el cerebro, como probablemente lo habíais imaginado. Por eso es muy importante todos estos programas de estimulación y de protección para los niños, protegerlos contra la violencia, la negligencia, los abusos, para que todas esas sinapsis refuercen las conexiones cerebrales y podamos hacer lo que podamos construirnos como seres humanos felices, alegres, sanos, socialmente involucrados con nuestras comunidades y imaginativos, sanos, alegres, deportistas, todo ese tipo de cosas. No os desdigáis de los niños y de la importancia de cada segundo en el desarrollo humano. El ADN no es vuestro destino, el tiempo es muy importante. Cuanto antes intervengamos y cuanto antes creemos esos espacios, mejor. Todas las instancias sociales del Estado, hasta penitenciarías, centros de salud, centros de cuidado de niños, las comunidades, la sociedad civil y sobre todo las familias, los hermanos, las hermanas, los padres, las madres, los abuelos que están alrededor del niño tienen una tarea bien difícil, sobre todo los cuidadores principales, las madres y los padres, para poder crear este medio ambiente que crea los seres humanos maravillosos e increíbles que somos, con cerebros sanos para enfrentar la vida. Muchísimas gracias.